Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Bienvenidos a este programa en el que explicamos los hadices del conocido libro Los 40 ahadís o dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y hoy tenemos el siguiente hadith. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, narró que escuchó al mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, decir: absteneos de lo que os he prohibido y cumplid en la medida que podáis cuanto os he ordenado realizar. Por cierto que lo que destruyó a quienes os precedieron fueron sus numerosas preguntas y discrepancias con sus profetas. En este hadiz, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da un consejo, una enseñanza muy importante para el musulmán. Comienza diciendo: absteneos de lo que os he prohibido, pero cumplid en la medida que podáis cuanto os haya ordenado realizar. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está estableciendo dos principios importantes. Primero, está diciendo que aquellas cosas que el musulmán comprenda a la luz de los textos del Corán y de la Sunna que son prohibidos, es decir, haram, que el musulmán no debe hacerlo. Lo que nos está diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam es que uno debe dejar de hacerlos tan pronto como se entere que eso es ilícito. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: absteneos. Y no dice en la medida de lo posible. Pero cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se está refiriendo a lo que el musulmán debe hacer, aquellas cosas que están ordenadas o recomendadas hacer en nuestra legislación, como ayudar al pobre, respetar a los padres, honrar a los vecinos, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice: cumplan con aquello que les he pedido tanto como les sea posible. Porque en el Islam no se nos exige hacer por encima de nuestra capacidad. Pero el profeta Muhammad establece bien la diferencia entre estos dos asuntos. Es decir, es muy importante que cuando uno sepa un asunto que es prohibido, lo abandone rápido, porque los pecados afectan mucho la fe, disminuyen la fe y hacen que el musulmán no tenga la capacidad en su imán de seguir creciendo como musulmán. Y por eso los sabios dicen que el pecado es hermano del pecado. Es decir, un pecado afecta la fe disminuye y al tener menos fe se ve expuesto a cometer nuevos y nuevos pecados. Mientras que por el contrario, las buenas obras son hermanas de las buenas obras. Es decir, en la medida de tu capacidad haces una buena acción y esa buena acción aumenta tu fe y eso te da la capacidad, la fortaleza para hacer otra buena acción. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos aclara muy bien la importancia de esta regla: abandonar rápidamente los pecados y utilizar toda nuestra capacidad para hacer en la medida que podamos buenas obras. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla sobre aquello que afectó a otras naciones anteriores y que les hizo mal. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: por cierto que destruyó a naciones anteriores sus muchas preguntas y discrepancias con los profetas. Los sabios dicen: ¿qué significa muchas preguntas? Evidentemente no significa preguntar por aquellos asuntos que son obligatorios para el musulmán saber. Eso el musulmán debe preguntar, porque la pregunta es la llave del conocimiento. Pero en este hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que muchas preguntas no son buenas. ¿A qué se está refiriendo nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam? Se está refiriendo a aquellas preguntas
que no son esenciales, es decir, que son sobre supuestos o asuntos superfluos, como que un musulmán se acerque a un sheikh o una persona de conocimiento y le pregunte: Sheikh, cuando las personas puedan viajar a Marte por teletransportación, ¿cómo deben hacer la oración cuando lleguen? ¿Con el horario de la Tierra o con el horario de Marte? Por ejemplo, son preguntas que no le agregan al musulmán nada práctico sobre su vida del día a día como musulmán en este lugar. Y por eso es que los sabios, cuando recibían preguntas extrañas de la gente, le preguntaban: ¿esto ha ocurrido o es algo que tú estás pensando? Y si la persona le decía que era algo que ocurrió, los sabios buscaban las pruebas en el Corán y la Sunna para evacuar las dudas de esta persona que había preguntado. Pero si era solamente un supuesto, entonces le decían: cuando ocurra, ven a preguntarme. Y por último, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que otra de las cosas que hicieron mal a las naciones anteriores y los llevaron a la perdición fueron las discrepancias con los profetas. Es decir, anteponer el ego y la opinión propia a aquellas enseñanzas que se saben que los profetas transmiten porque les ha llegado una revelación o una inspiración divina. Es decir, lo que nos está diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam como consejo o advertencia personal es que no es bueno en la fe de un musulmán discrepar con las enseñanzas de la sunna, porque nuestra obligación hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los profetas anteriores es que todas las enseñanzas que ellos nos transmiten sabemos que son parte de la revelación y por lo tanto parte de lo que tenemos que hacer, porque es una obligación para nosotros seguir el mensaje de los profetas y por lo tanto no discrepar con ellos o ir en contra del mensaje revelado de los profetas. Quiero Allah bendecirnos con este conocimiento. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.